Hablaremos hoy de algunos aspectos en la vida de los incas y de otros indios del Perú, Así que atención, lápiz y papel. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización y de dirección estaba asegurado por la nobleza, cuyo Consejo Supremo encabezaba desde luego el Inca, Pero había 4 altos funcionarios que componían este alto organismo, que era a la vez administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio, norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para dividirlo y saber dónde terminaba la jurisdicción de uno para comenzar la del otro? Podría decir que no lo sabemos, pero la verdad es que sí lo sabemos. Ya diremos cómo. Bueno, empezamos a decir que una dificultad o una ayuda que tenían esos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Según las crónicas españolas, había más de 700 dialectos. Pero este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunicaran fluidamente los distintos pueblos, era necesario para dirigir la economía que la demografía no se modificara a cada instante. Entonces se llevaba a cabo cada tanto un censo. Estos censos eran muy precisos y servían para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio, o también para obtener información y proceder, llegado el caso, a algún saqueo, y también para saber quién tenía a cargo el este, el norte, el sur y el oeste, y saber a qué región pertenecía cada pueblo. Y había algo más todavía. Estaba prohibido a los indios de cada centro circular fuera de su circunscripción sin autorización especial. Y vigilar el cumplimiento de esa medida era fácil. Bastaba con observar cómo estaban vestidos. Porque en cada región tenías que vestirte según estaba estipulado. No te vestías como querías, sino como marcaba el canon de tu pueblo. Los huancas del norte, de Cusco, llevaban un turbante negro. Los de Cajamarca, una vincha. Los cañaris, una corona de madera y así, Los que vigilaban esta disposición, que andaban por la calle a ver quién venía con un saco del tiempo de los petiteros, eran los temidos Tucuiricuc, que como bien sabemos quiere decir el que lo ve todo. Cuando alguien te dice Tucuiricuc, evidentemente te está diciendo el que lo ve todo. Entre aquellos 700 dialectos aparecían 3 lenguas que los españoles calificaron como generales y eran dominantes, al menos en la época de apogeo del imperio, que coincidió con la llegada de los españoles. El quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia. Los lingüistas dicen que el quechua y el aymara son lenguas muy notables por su carácter aglutinante. Con una sola palabra hacen posible expresar toda una frase. Por ejemplo, de la raíz ali, que significa planta en aymara, derivan 82 voces. Cada una de esas voces puede expresarse con una sola palabra, aún situaciones bastante complejas, como por ejemplo ser una planta en bello crecimiento. Todo se puede decir con una palabra, incluso con un pequeño número de sílabas, nunca más de 5. Estoy pensando en el... Sí, estoy pensando, no le dé risa, algunos pensamos que a usted le parezca imposible. Estoy pensando en el idioma analítico de John Wilkins, aquel idioma que no necesitaba diccionario. Y ya vamos a ver, tampoco. O acaso, muchas palabras no necesitaban diccionario. Algunos audaces filólogos han dicho que el aymara es la lengua madre, no la lengua madre de los incas, sino la lengua madre del género humano. Aquella lengua que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos estudiosos, llamémoslos así, como Fra de Torón,
han afirmado eso. Roa tenía el libro llamado Descubrimiento del Paraíso y de la Lengua Primitiva. Y otro señor llamado Villamil de Rada tituló el suyo, también refiriéndose al idioma aymara, La lengua de Adán. Es decir, Adán hablaba en aymara. Últimos detalles respecto a la lengua. La formación de palabras en quechua es lógica y simple. Por ejemplo, y aquí viene el idioma analítico de John Wilkins, que es un artículo escrito por Borges, ¿no? Kai expresa la abstracción y runa significa el hombre. Entonces, ¿cómo se dice humanidad? Runa Kai. Siki indica el hábito, Ilyu el alimento. Glotón se dice Ilyu Siki. Quiere decir que en este sentido el diccionario no te ayuda, porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del 4. 4 a lo sumo es igual a 2 más 2, pero esa no es una definición. En un idioma analítico que no tuviera sinonimia, como el de John Wilkins, bastaría leer una palabra para que esa misma palabra, conociendo uno las reglas desde luego, nos dijera qué cosa es, por ejemplo, la humanidad. Esos son los idiomas analíticos. Hay también aquí en el quechua algunas onomatopeyas. Así, el estornudo se dice achicuni. Estornudan raro los quechuas. Bebé se dice, como sabemos todos, guagua. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento, que es alaú. En aymara, ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto, como cochichi. Cochichi. Está bien, ¿eh? Me gusta el nombre cochichi. Algunos italianos llamaban así a la estación José C. Paz. Le llamaban Cochichipá. Una especie de mezcla de aymara y francés. Claro. O también, vuelvo a la aymara, ¿no? Y a otro pájaro que llamaba el leque. Bien, me lo imagino, sí. Bien. Esto con respecto al idioma. Dijimos que íbamos a dar una especie de visión muy liviana de cómo se vivía allí. Tenemos cosas que decir acerca de la medicina. Al parecer, estaba muy desarrollada en el imperio de la medicina. Había una serie de procedimientos empíricos, pero también, ¿a qué negarlo, Rolón? Usted lo debe saber mejor que yo, ritos mágicos. Como ahora. En general, los encargados de esas prácticas, las mágicas, eran hombres marcados por un signo irrecusable. La ceguera, la invalidez por falta de algún miembro, alguna deformación o cualquier otra marca considerable en el cuerpo. Existían algunos grupos entre los cuales no hacían falta esas marcas. Eran tipos que ya, por tradición familiar, conocían las propiedades curativas de las plantas y se transmitían sus secretos celosamente de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que proveía de curanderos a la corte del Inca, para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos. Por ejemplo, la verruga y el uta. En un idioma analítico ya sabemos qué quiere decir. La primera provocaba fiebres, la verruga, y terribles hemorragias. Y el uta era una clase de lepra, no menos que eso, que corroía el rostro y exigía la extirpación de las partes contaminadas. Sobre todo sucedía en la nariz y en los labios, ¿no? Existían remedios para todos los males, Rolón, La farmacopea vegetal era la más importante. Desde luego estaba la coca allí, ¿no? A la que se recurría muchísimo, pero también se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usada contra la epilepsia. La carne fresca de vicuña contra los males de la vista. El caldo de un cóndor joven contra la locura, Y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra las verrugas. Es decir, como se ve, existían remedios para todos los males. Lamentablemente no surtían ningún efecto. Sí, bueno, pero existían. Sí. Había un vademecum de gran extensión.
El hombre mismo aportaba su contribución, discúlpeme usted, Rodón, sobre todo mediante los orines. Ajá. Orine que viene el médico. Toda familia guardaba en un recipiente el líquido amoniacal, disculpe que... Qué lindo modo de decirlo, claro, tan romántico. y se usaba en forma de fricción contra las jaquecas. ¿Me duele la cabeza? No, ya se me pasó. Tal vez también se usaba de calmante contra los males de dientes. Recuerden ustedes a los romanos que lavaban sus dientes con orines y que preferían los que venían de Hispania. O también se lavaba con estas aguas menores a los bebés afiebrados. Para las mordeduras de bebés afiebrados probablemente, ya que no dice de qué, se recurría, discúlpeme usted, a los excrementos. Y para el envenenamiento, a cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos. Y si lo habían envenenado, eso lo curaba. Si no lo envenenaba. Y si no, lo terminaban de envenenar. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos, hay que decir, no, lo hemos dicho, una gran cantidad de medicamentos estaba muy al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, los emplastos y las sangrías constituían una terapéutica corriente, ¿no? En el Cusco, donde si no, ¿no? Sí. Se recurría a las enemas, que las daban mediante un tubo lleno de líquido, y por el cual soplaba el curandero. Desde ya había también las oraciones y sacrificios y la expulsión de Marios, de Marios también, de personas llamadas Mario, que hacían mucho de malos espíritus, siempre con ayuda de hechiceros. Ahora, hay que decir esto, solo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces. El hechicero procedía a transferir el mal a una cosa inanimada, ponerle una piedra, o si no, a otra persona redondamente. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención, atención las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor, atrás de la rodilla, ponerle, era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo, una camiseta. Luego la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida, lambía sería mejor. En Aymara. Claro. Aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Él no se enfermaba, ¿no? Como los médicos. El médico no se enferma, por eso ¿Cómo no se van a enfermar? Te puede lamber donde quiera. Digo, te puede curar o tocar. Para algo es médico. Para algo es médico. Ahora, el problema se hacía muy complejo cuando el que caía enfermo era el Inca. Ahí sí, ¿no? Porque el Inca era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría, hay que decir que los quechuas suponían que uno estaba enfermo pagando alguna culpa. Digo, esa culpa que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios y purgas. En el Cusco existía un método de purificación colectivo llamado situa. A los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no podían volver hasta que no terminaran esas ceremonias que estaban reservadas al resto de los ciudadanos. Entonces los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso de 3 días y se lavaban metódicamente. Luego de esos 3 días, los cusqueños, que estaban purificados y hambrientos, asistían a un rito para conjurar las enfermedades
en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste. Tenían los puntos cardinales en el centro mismo de su pensamiento, ¿no? Bueno, al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos y se frotaban vigorosamente el marote. Consideraban que así sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los llevaran lejos de la ciudad. Esto le llamo yo higiene. Un último aspecto, la justicia. La ley del Inca era implacable por su carácter divino, y así su violación constituía un sacrilegio. Sin embargo, la legislación de las penas tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. Así las penas eran mucho más suaves para un miembro de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio, ¿no? El insulto de los jueces, por ejemplo, era considerado como un castigo severo para el noble y como del todo insignificante para el atorrante como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. ¿Fuiste vos? No. Muy bien, culpable igual. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones a los acusados y no había apelación. Por supuesto, existían mazmorras y muchas crónicas describieron celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. Es decir, el acusado que se conservaba vivo más de 48 horas ahí adentro era considerado inocente. Eran un poco mejores que ciertas ordalías del cristianismo, donde si te tiraban al río y si no te ahogabas, eras culpable. Claro. Y si únicamente eras inocente si te ahogabas. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente por la horca o lapidación. Otro castigo era el mazazo en los brazos, o la reclusión en cuevas donde estaba lleno de serpientes y sapos, qué sé yo. Como castigos menores aparecían el látigo o el envío a las plantaciones de coca de las tierras cálidas. Último detalle, los delitos contra los bienes del imperio eran los penados más severamente. Quien robara maíz en un campo del Inca, o quien rompiera un árbol frutal o destruyera un puente, era condenado a muerte sin juicio previo. Ahí está, sentilo. Y está el locutor, la voz del estadio. Bueno, estos son datos muy interesantes, muy interesantes. Realmente, me gustó mucho. Si me quedo pensando, Alejandro, que cuando uno escucha estas cosas de cómo se curaban o cómo le pasaban el mal a una piedra o a otro ser, parece, digamos, causar gracia o eso, digo, pero no otra cosa uno encuentra a veces en la Biblia, digo, cuando se expulsan los espíritus y se los manda a los cerdos. Bueno, otra cosa encuentra uno todavía. Sí. Todavía hay mucha gente que va al curandero para que le saque. Bueno, basta escuchar la radio. No lejos de este punto del dial. En este mismo momento hay gente que está diciendo que si te querés curar, ponga la mano en la radio. Sí, sí. O que estás enfermo escarlatina porque el vecino te hizo un daño por la envidia. Sí, que compren la toalla. Claro, que no existen los gérmenes patógenos, sino antes bien la envidia. Bueno, son maneras de ver el mundo. Son maneras de ver el mundo. Claro, justamente lo que quería marcar es que no me parece que no estaban tan alejados de cosas que nos pasan ahora. Claro. Son maneras de ver el mundo, digamos, que no quiere decir vaya a saber dónde está la verdad. Digo, son maneras incorrectas de ver el mundo. Me quedé pensando también cuando hablaba de los idiomas que un idioma analítico es totalmente incompatible con la poesía, ¿no? Un idioma analítico es incompatible con la poesía. La poesía requiere antes que nada la polisemia. Claro. Es decir, un poema tiene que significar varias cosas, no una, varias. El significado tiene que ser oscuro. Imagínense en un idioma analítico como el de Wilkins, no como el aymara ni el quechua, porque eran un poco analíticos, tenían lugar para la poesía. Pero el de Wilkins no. Claro, por eso digo, cuanto más analítico, menos poético. Así que qué bueno el castellano que no lo es y que tiene tanta cosa poética. Lo es en su punto, ¿no? En su punto, como...
Y bueno, y si me permite voy a dedicar, ya que lo hemos nombrado, a nuestros amigos, los huanca. Ahí está, y le dedicamos a nuestros amigos los huancahuá, un saludo, un cariño, un recuerdo, casi sí. Lo digo como si yo fuera uno de ellos. Ha sido, y lo ha sido de alguna manera. Esporádicamente, pero lo he sido y ellos han sido un poco de nosotros también. Pero de las grandes distinciones que yo he tenido en mi vida es la de que ellos me hayan dejado cantar algunas veces con el grupo. Vamos a ilustrar esta charla con El nacimiento del charango, que es una fantasía de Ariel Ramírez y que desde luego tiene mucho que ver con esta cultura, aunque hay que decir que el charango no es ciertamente una creación pura, porque ahí anduvo la guitarra. Pero quizá lo criollo tiene eso, tiene el peludo vernáculo y la guitarra española. Y el nacimiento del charango, que implica, como bien sabemos, la muerte de un peludo, ¿no? Cada vez que algo nace, también algo muere, como dicen los filósofos o los que se creen tales, ¿no? En este caso, el muerto es el peludo y el charango es el que nace. Escucharemos a Ariel Ramírez, que es el creador de esta fantasía, justamente en el nacimiento del charango. Atención. Hablaremos hoy de algunos aspectos en la vida de los incas y otros indios del Perú. Así que, atención, lápiz y papel. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización y de dirección estaba asegurado por la nobleza, cuyo Consejo Supremo encabezaba desde luego el Inca, ¿no? Pero había 4 altos funcionarios que componían este alto organismo, que era a la vez administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio, norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para dividirlo y saber dónde terminaba la jurisdicción de uno para comenzar la del otro? Podría decir que no lo sabemos, pero la verdad es que sí lo sabemos. Que eran fluidamente los distintos pueblos. Era necesario para dirigir la economía que la demografía no se modificara a cada instante. Entonces se llevaba a cabo cada tanto un censo. Estos censos eran muy precisos y servían para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio. Ya diremos cómo. Bueno, empezamos a decir que una dificultad o una ayuda que tenían esos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Según las crónicas españolas, había más de 700 dialectos. Pero este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunique, o también para obtener información y proceder, llegado el caso, a algún saqueo. Y también para saber quién tenía a cargo el este, el norte, el sur y el oeste, y saber a qué región pertenecía cada pueblo. Y había algo más todavía. Estaba prohibido a los indios de